Aplicando superposición, halla la potencia en la resistencia de 4 ohmios. Bien, me piden entonces la potencia que tiene esta resistencia aplicando el método de superposición. Lo que debes recordar es que la potencia no se puede hallar directamente aplicando superposición. Lo que podemos hallar directamente aplicando superposición es el voltaje y la corriente. Entonces, mi objetivo básicamente consiste en hallar el voltaje o la corriente mediante el método de superposición para este elemento. Una vez que conozco su voltaje o su corriente, con este valor de resistencia puedo hallar su potencia. En este caso quiero hallar yo la corriente. Voy a suponer que la corriente a través de este elemento va hacia abajo y le voy a llamar IX. O sea que mi objetivo es hallar IX mediante superposición. A ver, recuerda que la superposición se aplica apagando las fuentes independientes. Las fuentes dependientes no se apagan porque las fuentes dependientes dependen del propio circuito. Si yo apagase una fuente dependiente, tendría que apagar otra parte del circuito y eso no tiene sentido porque modificaría el circuito. No se puede aplicar entonces superposición apagando las fuentes dependientes. Se deben apagar las fuentes independientes y solamente trabajar con una a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Pero antes vamos a ver que hay ciertas cantidades que dependen del valor de las fuentes dependientes. Estas cantidades o expresiones no van a cambiar. Quizás sí cambie su valor, pero no la expresión. ¿A qué me refiero con la expresión? Por ejemplo, la corriente en esta resistencia de 5 ohmios siempre va a tener esta expresión, V1 entre 5, ¿cierto? Así yo haga superposición con esto solito o con esto solito, esto siempre va a ser V1 quintos. ¿Por qué? Porque el voltaje en él siempre va a ser V1. Obviamente para cada fuente que yo utilice, su valor va a ser distinto, pero la expresión siempre va a ser V1 quintos. Además, si analizo este nodo, me doy cuenta que sale V1 quintos y entra V1 cuartos. Entonces, como este V1 cuartos es mayor que V1 quintos, que es la corriente, entonces quiere decir que por acá debe salir también una corriente. Y la suma de estas dos corrientes me debe dar V1 cuartos. Es fácil darse cuenta que esta corriente es V1 entre 20. Y ahora comenzamos con el método de superposición. Recuerda, lo que debemos hacer es apagar todas las fuentes independientes menos una. En este caso, como hay dos, apagamos una de ellas. Por ejemplo, quiero apagar ahorita la fuente de 12 voltios, entonces la apagamos. Apagamos esta fuente, pero sabemos que cuando una fuente de tensión se apaga, lo que queda es un cablecito, ¿no? Su diferencia de potencial va a ser 0. Y ahora resolvemos para esta situación. Aquí voy a obtener la primera respuesta para solamente esa fuente. Vamos completando algunas corrientes. A ver, por aquí viene I1 y ese I1 ingresa a este nodo. I1. Luego se junta con estos 2 amperes y por aquí sale 2 más I1. Luego, si analizamos este nodo, vemos que por aquí viene 2 más I1 y por aquí viene V1 entre 20. Y ambos están ingresando al nodo, por lo tanto del nodo debe salir la suma de todos ellos. O sea, 2 más I1 más V1 entre 20. Y con esto ya tenemos una malla por resolver. Pero fíjate que tenemos tres incógnitas, I1, B1 e IX1. Lo ideal sería que para que no se acumulen tantas incógnitas, esto lo expresemos en función de B1 o de I1. Para eso vamos a analizar este nodo, porque se supone que todo lo que ingrese a ese nodo debe salir de ese nodo. Aquí está ingresando B1 quintos y sale 2. Debe salir B1 quintos. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que esto es B1 entre 5 menos 2. De tal forma que estas dos corrientes que salen del nodo sumadas me deben dar esta corriente que ingresa.
Y ahora fíjate que ya básicamente está resuelto el problema porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales salen de resolver mallas. En este caso, una de las mallas que vamos a resolver va a ser esta malla de acá. Voy a llamarle malla 1 y la vamos a recorrer en el sentido horario. Ahora, la otra malla está un poquito difícil de ver porque en realidad no es una malla, es una super malla. Lo que pasa es esto, mira, si tú quieres tomar esta malla para resolver, aquí tienes un gran problema, el cual es el voltaje de esta fuente, no la conozco. Y si coloco un voltaje por aquí, tendría una incógnita más, no me conviene. Lo mismo pasa por este lado. En este lado tendría también que resolver esta malla, pero el voltaje de esta fuente de corriente no la conozco. Y entonces tendría una incógnita más. Igual por este lado, ¿no? Para esta malla lo mismo, la misma incógnita que es el voltaje de esta fuente. Sin embargo, si yo junto estas dos mallas, te das cuenta que esto de aquí pasa a ser un elemento interno y ya no va a ser necesario conocer su tensión. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a resolver esta supermalla. Como ya tengo todas las corrientes, no hay problema. Entonces va a ser bastante sencillo de resolver. Vamos a recorrer esta supermalla en el sentido horario. Vamos a colocar el mayor y el menor potencial para cada elemento primero y luego vamos a plantear las ecuaciones de la malla. A ver, esta corriente recuerda siempre va del mayor al menor potencial. Ahí está. Esta corriente en una resistencia del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. Y ahora sí, planteamos las ecuaciones para las mallas. A ver, indicamos por aquí malla 1. Aplicamos sumatoria de tensiones igual 0. Ya, recorremos en el sentido indicado por aquí. Voy a comenzar de este punto. Del más al menos disminuye, entonces voy a... voy a restar, ¿no? Menos 10 y 1. Recuerda que 10 en este caso es la resistencia y 1 es la corriente. Ley de Ohm. Seguimos por acá. No hay nada que analizar. Del más al menos, ¿qué es lo que pasa? Disminuye también. Restamos otra vez. Restamos el producto de esta corriente. 2 más I1 más B1 entre 20 por la resistencia que es 10. Y eso es igual a 0. Y tenemos aquí la primera ecuación. Continuamos ahora con la supermalla. Para la supermalla, la sumatoria de tensiones igual 0. Muy bien, comenzamos igual desde este punto, recorremos. Aquí vamos del menos al más, por lo tanto el potencial aumenta y en este caso va a ser más. 10 multiplicado por 2 más la corriente I1 más B1 entre 20. Seguimos por aquí, del menos al más, aumenta otra vez el potencial, más 10 y 1. Seguimos por este lado, del más al menos, disminuye el potencial, B1, menos B1. Seguimos por este lado, del más al menos, disminuye otra vez el potencial, menos el producto de la resistencia por la corriente, que recuerda que es B1 quintos menos 2. Y luego seguimos por acá y no hay nada más que analizar. Esto es igual a 0. Y de aquí tenemos la segunda ecuación. Y resolviendo las dos ecuaciones obtenemos, lo cual reemplazaremos aquí y obtendremos IX1. Que digamos que es la primera respuesta cuando está operando una sola fuente, menos 10 novenos. Ahora vamos a resolver de la misma forma, pero apagando la fuente de 2 amperes y trabajando con la fuente de 12 volts. Ahora apagaremos la fuente de 2 amperes, quedando de esta forma, y solamente trabajaremos con la fuente de 12 voltios. Nuevamente recuerda que las fuentes dependientes no se apagan. Estas quedan tal y como están. Las que se apagan son las fuentes
independientes y se apaga todas menos una, ¿no? En este caso solamente son 2, ya apagué la de 2 amperes y ahora queda solamente trabajar con esta fuente de 12 voltios. Y voy a obtener ahora una corriente IX2. Fíjate que la corriente no he cambiado el sentido. Siempre debes conservar el sentido de la corriente que estás buscando. No lo vayas a cambiar, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a resolver el circuito que tenemos por aquí. Primero vamos a completar corrientes para ver qué cosa podemos hacer. La corriente I1 que pasa por esta resistencia de 10 ohmios también está pasando por aquí y está ingresando a este nodo. Pero como esta fuente de corriente está apagada, es un circuito abierto y por lo tanto por aquí no hay corriente, lo cual significa que toda esta corriente I1 viene por este lado. Y ahora si analizamos este nodo, vemos que está ingresando I1 y B1 entre 20. Por lo tanto, la corriente que sale por acá es I1 más B1 entre 20. Mientras que por otro lado vemos que esta corriente B1 quintos ingresa a este nodo. Pero como por aquí no hay corriente, la corriente que está por acá debe ser B1 quintos. Y a su vez esta corriente es la misma corriente que pasa por la resistencia de 4 ohm. Por lo tanto, esto de aquí es B1 quintos. Y ahora vamos a plantear lo mismo que hemos hecho en la parte anterior. Vamos a resolver dos mallas. Esta malla de acá, que le voy a llamar la malla 1, y la voy a recorrer en el sentido horario. Y esta cosita de acá, que vamos a resolver otra vez, una supermalla. ¿Por qué otra vez una supermalla? Por lo mismo que pasó en la situación anterior. No conozco ahorita el voltaje de esta fuente de corriente, es por eso que no me conviene analizar ni esta malla ni esta malla. Ahora seguramente te estarás preguntando, ¿no? ¿Y entonces por qué no analizo esta malla de acá? Total, esta fuente está apagada. El problema está en que esta fuente, que es una fuente de corriente, está apagada, pero eso no quita el hecho de que aquí hay un voltaje. Aquí hay un voltaje que no sabemos cuánto vale. Como no sé cuánto vale este voltaje, no me conviene esta malla. Entonces recuerda que te quede siempre claro. Así una fuente de corriente esté apagada, puede tener un voltaje, porque ese voltaje va a depender de lo que queda en el circuito, que es esta parte. Esta parte básicamente define el voltaje que hay acá. Entonces vamos a resolver solamente la malla 1 y la supermalla. La supermalla la vamos a recorrer igual que la malla 1 en el sentido horario. Antes de plantear las ecuaciones para cada malla, vamos a polarizar. Recuerda que la corriente siempre va del mayor al menor potencial en una resistencia, del mayor al menor potencial, del más al menos y obviamente de aquí del mayor al menor potencial. Y comenzamos entonces con el planteamiento. Malla 1. Sumatoria de tensiones igual a 0. Comenzamos. A ver, en ese sentido, del más al menos disminuye, entonces restamos 10 y 1. Seguimos por este lado, del más al menos, restamos el valor del voltaje de la fuente, que es 12. Seguimos por aquí, del más al menos, otra vez restamos la corriente por la resistencia. En este caso la corriente es I1 B1 sobre 20. Y como no hay nada más que analizar en esta malla, esto es igual a 0 y de ahí tenemos la primera ecuación. Ahora vamos con la supermalla. Comenzamos por este punto. Del menos al más aumenta, o sea que ahora sumamos. Sumamos el producto de la corriente y la resistencia. Seguimos del menos al más. Aquí ¿qué pasó? Aumenta. Sumamos entonces más 10 y 1. Del más al menos restamos menos B1. Del más al menos restamos menos la corriente, que recuerda que es B1 quintos, multiplicado por la resistencia, que es 4. No hay nada más que analizar
y esto es igual a 0. Y de ahí tenemos entonces la segunda ecuación. Y resolviendo esas dos ecuaciones obtenemos, y con este resultado de aquí vamos a hallar la corriente IX2, que básicamente es este resultado entre 5, menos 2,03 voltios. Y entonces la corriente IX que pasa a través de la resistencia es IX1 más IX2. O sea, este valor más este valor. Y eso es menos 3,14 amperes. Pero recuerda que lo que me pide el problema no es la corriente, sino la potencia. Como ya tengo la corriente que está circulando por la resistencia, que es esta de acá, decimos entonces que la potencia en la resistencia es igual a la corriente que circula por él elevada al cuadrado multiplicado por la resistencia, siendo la corriente que circula por él menos 3,14. Y entonces la potencia pedida es 39,47 watts. Obviamente es potencia consumida porque es una resistencia.